celiaquía, soy Gabriela y soy celíaca. Hoy vamos a preparar una focaccia, plato muy tradicional de la comida italiana. La masa es parecida a una pizza, una coca. He adaptado la receta para que se parezca lo más posible a una focaccia con gluten y no notéis la diferencia. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Ingredientes: agua templada 400 ml, levadura fresca 25 gramos, aceite de oliva 40 ml, harina panificable 200 gramos. Podéis usar la harina panificable que queráis, a mí me quedaba una bolsita de la harina panificable del Lidl y he usado esa. Harina de trigo sarraceno 50 gramos, almidón de tapioca o yuca 50 gramos, harina de garbanzos 100 gramos, sal una cucharadita y luego vamos a usar para ponerlo por encima tomates secos en aceite, aceitunas negras sin hueso, romero y sal en escamas. Si el romero es fresco, mucho mejor. Yo, como no tenía, he usado el romero seco. Preparación. Vamos a empezar con la levadura fresca. Aseguraros que sea sin gluten y en un cuenco vamos a poner la levadura con la mitad del agua templada que tenemos. Y vamos a disolverlo muy bien hasta que no queden grumos. Luego esta mezcla la reservaremos. En un recipiente limpio y lo suficientemente grande vamos a añadir la harina panificable. El almidón de yuca, la harina de garbanzo y por último la harina de trigo sarraceno. Vamos a añadirle una cucharadita de sal y vamos a mezclar bien todas las harinas con la sal. Ahora vamos a añadir el resto de agua templada. Una vez la levadura se haya activado, la podemos ir añadiendo también a nuestra mezcla. Y vamos a incorporar bien todos los ingredientes removiendo bien. Ahora aprovecho para recordarte que si quieres ver más recetas sin gluten, siempre te puedes suscribir a mi canal y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo. Añadimos los 40 ml de aceite de oliva. Y como antes, vamos a incorporarlo bien a la mezcla. Os va a quedar una masa bastante líquida, pero no os preocupéis porque esta receta no requiere de amasado. Cuando tengamos lista nuestra masa, preparamos una bandeja forrada con papel de horno. Le vamos a echar un poquito de aceite para engrasar la parte de abajo. Como no encontraba pincel, pues bueno, lo he hecho con la mano. Si tenéis un pincel, mucho mejor. No os pringaréis tanto. Una vez tengamos esto, vamos a ir tirando nuestra masa encima de la bandeja. Con las manos mojadas en agua para que no se nos pegue mucho, vamos a acabar de extender la masa bien por la bandeja.
Ahora la vamos a tapar con papel film y la vamos a dejar reposar 1 hora. Ha pasado 1 hora y la masa ha crecido. Ahora es el momento de precalentar el horno a 200 grados y retirar el film. Es normal que usando una bandeja así bajita se haya quedado la masa un poco pegada al film. Pero bueno, no pasa nada. Vosotros podéis utilizar una bandeja más alta y no se os pegará. Ahora vamos a utilizar un poco más de aceite para cubrir toda la masa por encima. Como veis, ya he encontrado el pincel, que no sé por qué es una de esas cosas que siempre se me pierden cuando más las necesito. Pero bueno, mucho mejor el pincel que las manos, así no nos pringamos tanto. Una vez tengamos esto listo, vamos a coger los tomates secos en aceite que hemos comprado y los vamos a ir repartiendo por encima de la focaccia. Ahora cogemos las aceitunas sin hueso y vamos a hacer lo mismo. Por último vamos a coger el romero. Como os he dicho antes, si tenéis fresco va a salir muchísimo mejor. Yo, como no tenía, he usado este seco. Recordad, cuando uséis especias, aseguraros que sean sin gluten porque pueden tener contaminación cruzada. Por último vamos a añadir la sal en escamas. Si no encontráis sal en escamas, también podéis añadirle sal gorda. Y con esto ya estaría listo para meter al horno. Lo vamos a meter al horno durante 25 minutos a 200 grados. Los primeros 10 minutos vamos a poner la bandeja en la parte más baja del horno. Cuando hayan pasado 10 minutos, los 15 últimos minutos de horneado pondremos la bandeja en la parte media. Ya han pasado 25 minutos. Mirad qué doradita nos ha salido. ¡Qué buena pinta! Estoy deseando echarle bocado. Como veis, es una receta muy fácil de hacer y está riquísima. Cuando la probéis no podréis parar. Se suele servir templada acompañada de un poquito de aceite de oliva para ir mojando. Como veis en esta foto he cortado la focaccia para que veáis la miga que tiene. De verdad, probar a hacerla, no os arrepentiréis. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.